Hola, bienvenidos a Circuitos Eléctricos Básicos. Continuamos con el tema. Hoy vamos a ver fasores. Ya vimos en los videos anteriores la onda seno. Vimos el ángulo de fase entre dos señales, qué fase tienen. Y ahora vamos a ver un método gráfico para representar vectores, son fasores. Los fasores son vectores o son magnitudes que tienen o cantidades que tienen magnitud y un ángulo o magnitud y dirección. Entonces estos vectores se utilizan para representar esas cantidades y se utilizan para representar las ondas senoidales en función de su magnitud y su ángulo de fase. Vamos a tener aquí, o aquí tenemos unos ejemplos de lo que es un fasor. Aquí tenemos un fasor representado con esta flechita. Tiene una magnitud que representa la longitud de la flecha, representa la magnitud y su ángulo con respecto al eje. Aquí tenemos, por ejemplo, un vector o un fasor que tiene una magnitud de 2 y un ángulo de 45 grados. Aquí tenemos otro fasor que tiene una magnitud de 3 y un ángulo de 180 grados. Y por último tenemos un fasor que tiene una magnitud de 1 y un ángulo de menos 45, o lo podemos ver al otro lado como un ángulo de 315 grados. Todo depende de donde lo quisiéramos ver y representarlo. La cuestión es que sepamos de qué estamos hablando, como pongamos los ángulos. Si los ponemos negativos, acuérdense que se miden en sentido de la manecilla del reloj, y los ángulos positivos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Con eso pueden saber cómo están midiendo los ángulos. Ahora, ¿cómo hacemos la representación fasorial de una onda seno? Bueno, aquí tenemos una onda seno, aquí dibujada con sus ángulos. Aquí tenemos la onda, aquí tenemos los ángulos 0, 45, 90, 135, 180, 225, bueno, aquí son 360, falta un 0, 360 grados. ¿Y cómo lo representamos? Si se fijan aquí, tienen el fasor, que tiene, por ejemplo, la magnitud representa los 45 grados, esta es su magnitud, aquí la tenemos, es el valor instantáneo en este punto, es esta magnitud, la que está representada por el vector, y este es el ángulo que tiene ese vector. Bueno, empezamos primero con 0, ¿no? La magnitud que tiene en 0 y el ángulo en 0, que sería aquí, y después vamos viendo cada uno de estos, como va quedándonos. Aquí tenemos el de 90, 135, 180 representado aquí, 225 representado aquí, 270, 315 y 360. Entonces recuerden que el valor del vector es el valor instantáneo de la onda seno. El valor que tiene en este punto, ese es la magnitud o el valor que tiene este vector, y el ángulo, pues obviamente el ángulo que lleve la señal senoidal. Entonces, de esta forma vamos a representar, o este fasor nos va a representar eso de esta onda senoidal, en cómo estamos representando las cantidades de la onda con el ángulo que lleva. Y eso es para ver a la onda como tal. Más adelante vamos a ver los fasores de diferentes formas de onda que nos digan el ángulo, pero el ángulo de desfasamiento entre las ondas. Ok, entonces ahora vamos a ver los fasores y la fórmula, o cómo se representan en una fórmula. Entonces déjenme reescribir esa parte. Muy bien, pues ya dibujé el, el diagrama que quería tener, y tenemos aquí qué fasores y la fórmula de la onda seno. Aquí, cuando vamos a dibujar el fasor, la magnitud del fasor y la magnitud del fasor es el voltaje pico. El voltaje pico o máximo de la onda senoidal en este caso. Ok, entonces siempre la magnitud del fasor es el voltaje pico o máximo de la onda senoidal. Entonces, si nosotros queremos encontrar este valor, aquí lo pueden ver si lo dibujamos en esta
gráfica, si tenemos aquí el valor, que queremos conocer el valor de voltaje, que es este cateto opuesto que está aquí, se fijan, este es un triángulo rectángulo, entonces tenemos que V es igual, sacando aquí por Pitágoras, que V es igual al voltaje pico, que es este que está aquí, por el seno de este ángulo me da esta magnitud, que es el valor que tengo aquí, que es el valor instantáneo que estoy consiguiendo de la onda en ese punto. De esa forma voy a conocer yo siempre el valor instantáneo de la señal con el ángulo que tengo. Voy a saber qué valor tiene cuando lleva ese ángulo, esa forma de onda en ese punto donde lo estoy viendo, que es lo que me está representando ahí el fasor. Entonces, como les decía, los ángulos los podemos tener tanto positivos como negativos, pero siempre va a depender de cómo lo estamos midiendo, lo que ya les mencioné. Los ángulos positivos se miden en contra de las manecillas del reloj y los ángulos negativos a favor de las manecillas del reloj. Solamente hay que tener eso en cuenta cuando lo estemos escribiendo, cuando vean los ángulos. Si recuerdan, si el ángulo es positivo, lo van a medir. Si el ángulo es positivo, lo vamos a medir desde cero, así, en contra de las manecillas del reloj. Esto es ángulos positivos. Y si el ángulo es negativo, lo medimos en contra de la manecilla del reloj, pero siempre partiendo de 0 grados. ¿Sí? 0 grados, 360 grados, como lo quieran ver, ¿no? Así es como vamos a medir los ángulos. Muy bien. Entonces, ya por último, vamos a ver cómo representamos dos señales con los fasores para que veamos cuál es el ángulo de desfasamiento que hay entre ellas dos. Déjenme volver a dibujar esa parte. Muy bien, pues aquí ya tengo dibujado ahora el circuito con dos señales, seno, una señal A, una señal B, y vamos a utilizar, la podemos ver aquí, están desfasadas 30 grados, B con respecto a A, y la podemos utilizar para demostrar cómo es la relación entre dos señales que tienen la misma frecuencia, y cómo se muestra el desfasamiento representado con los factores, con los fasores. Por ejemplo, aquí podemos ver, partiendo de la señal de referencia que es la señal A está en 0 grados, está dibujada aquí en 0 grados, y la señal B está desfasada a 30 grados con respecto a la señal A, y aquí tenemos los 30 grados y la señal dibujada, y podemos ver aquí, la magnitud de cada uno de los fasores. Obviamente la magnitud va a depender del voltaje pico de cada señal y no van a tener la misma magnitud porque cada señal tendría su propia magnitud, excepto que tengan la misma magnitud ambas y el desfasamiento sea diferente entre ellas dos. Entonces esto nos permite medir el ángulo de fase o de desfasamiento entre dos señales. Vamos a hacer un ejercicio tratando de entender cómo se hacen estos dibujos. Déjenme escribirlo. Ok, en este problema nos dicen, use el diagrama fasorial para representar las ondas seno mostradas en la figura. Entonces aquí, use el diagrama fasorial para representar las ondas seno mostradas. Okay, usa el diagrama fasorial para representar las ondas seno mostradas. Muy bien, primero vamos a iniciar con la más fácil, que es la que está en 0 grados. Bueno, me faltó decirles los grados a los que están. Esta está en 0 grados, esta está en 45 grados y esta está en 60 grados. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero con la que está en 0 grados, que es la señal B. Aquí dibujaríamos B
en 0 grados y tiene una magnitud de 7.5. Tiene una magnitud de 7.5 y está en 0 grados. Y luego vamos a representar la A. La A está 45 grados adelantado a la B. Entonces esa la dibujamos aquí. Esta es la B y tiene una magnitud de 5 volts. Esta es la B. Perdón, esta es la A. La A tiene una magnitud de 5. Esta es la B, que tiene una magnitud de 7.5. Y el ángulo que tenemos aquí es de... El ángulo que tenemos es de 45 grados. Muy bien. Luego tenemos la señal que sigue, que es la C. Y la C tiene un desfasamiento de 60 grados adelantada, retrasada con respecto a la B. Y ese ángulo de 60 grados está más o menos aquí así. Aquí así. Y tiene una magnitud de... Más grande. Tiene una magnitud de 10 volts. Y este es el C. Y el ángulo que tenemos aquí es de menos 60 grados. ¿Por qué? Porque está retrasado con respecto a B. Entonces, los ángulos que están adelantados los ponemos positivos, los ángulos que están retrasados los vamos a poner negativos y de esta forma representamos los tres vectores con su magnitud y su dirección. Entonces, de esa forma tenemos tres señales que se pueden representar como diagramas fasoriales de esta forma. Y así podemos ver estas señales y saber que estas señales están, la A está adelantada a la B por 45 grados y que la C está retrasada a la B por 60 grados. Ahora me dicen, en el problema, me dicen, bueno, ya que dibujó eso, describa un fasor. Aquí, este sería la A. Y aquí la B dice, describa un fasor. Describa un fasor. Un fasor. Para representar una onda seno pico de 5 volts, retrasada 25 grados, 25 grados, con respecto a la onda seno C, con respecto a la onda, voy a cambiar minúsculas aquí, con respecto a la onda, a la figura C. Ok, vamos a poner aquí a la onda C. Respecto a la onda C. Ok, ahora nos están pidiendo que dibujemos una señal que esté 25 grados retrasada, o sea, que esté después de la onda C 25 grados retrasada de aquí, o sea, son 60 grados, adelantado sería acá, atrasado de este lado, ¿sí? Entonces, después de la onda está retrasado, antes de la onda está adelantado. Entonces, si queremos que esté retrasado de la onda C 25 grados, estaríamos aquí y serían 60 más 25, serían aquí 85 grados. Entonces ese fasor estaría más o menos aquí así, con una magnitud de 5
y con un ángulo de 85, de menos 85 grados. Entonces tendríamos aquí el vector de 5 volts con una magnitud de menos 85 grados, o sea, casi pegado aquí al eje, ¿no? De esa forma podemos dibujarla porque la señal, obviamente, si nosotros la viéramos retrasada, aquí 25 grados, pues iría aquí. Esta sería la D, por decirlo así. La D. ¿Okay? Y de esa forma iría retrasada a la C. Pero son 85 grados con respecto al origen, y eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando estamos dibujando las formas de onda. Entonces podemos pasar de uno a otro, y la vamos a ir viendo como quieran. En los problemas, cuando estemos haciendo problemitas, vamos a ver estos a detalle, vamos a dibujar los fasores para entender cómo representar las formas de onda. Entonces, la idea es que entendamos cómo se representan. Ok, los veo en el siguiente video.